Hola, bienvenidos, soy Alejandra Condoy Romero y hoy voy a explicar sobre la toma de presión arterial y los ruidos de Korotov. ¿Y qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras el corazón bombea. Es un indicador clave de la salud cardiovascular. Y esto se mide en milímetros de mercurio, que es la unidad de presión manométrica. Y esto se expresa con dos números, por ejemplo, 120/80 milímetros de mercurio. Por otra parte, hay la presión siastólica y la presión diastólica. La presión siastólica es la presión cuando el corazón late y bombea sangre, mientras que la presión diastólica es la presión cuando el corazón está en reposo entre latidos. Los valores normales, normalmente la presión arterial está alrededor de 120/80 milímetros de mercurio. También hay la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión es cuando los valores son superiores a 140/90 milímetros de mercurio, mientras que la hipotensión es cuando los valores son inferiores a 90/60 milímetros de mercurio. Bueno, hablaremos sobre los ruidos de Korotov. Cuando desinflamamos el manguito del tensiómetro, escuchamos una serie de sonidos conocidos como los ruidos de Korotov. Estos sonidos son esenciales para interpretar correctamente la presión arterial, y esta pasa por fases. La fase 1 es el primer ruido que escuchamos y es fuerte y claro, y esta va a representar a la presión sistólica. Es el momento en el que la sangre comienza a fluir nuevamente por la arteria. La fase 2. Aparecen ruidos más suaves o silbidos a medida que el manguito se sigue desinflamando. La fase 3. Los ruidos se vuelven más fuertes y nítidos. En esta fase la sangre fluye de manera más continua. La fase 4. En esta fase los ruidos se vuelven más sordos o suaves. Y a veces en niños este punto se utiliza para estimar la presión diastólica. Y la fase 5, finalmente los ruidos desaparecen por completo. Este momento marca la presión diastólica en adultos. Algo en resumen para interpretar los ruidos, pues la presión siastólica es el primer ruido que escuchas, esa es la fase 1. La presión diastólica es el momento en que el ruido desaparece. Esa es la fase 5. Bueno, es importante desinflamar el manguito a un ritmo adecuado, de lo contrario podrías perder los ruidos de Korotov o confundir su interpretación. A continuación mostraremos una pequeña práctica en donde llevaremos a cabo este proceso de manera precisa. Los materiales que usaremos serán un tensiómetro o un esfigmomanómetro, un estetoscopio, un reloj, lápiz y una hoja de registro. Buenas tardes, yo soy Alejandra Condoy Romero. Lo que voy a hacer es tomar la presión arterial al paciente. Voy a pedir al paciente que le ponga su brazo semiflexionado, en donde arriba del codo vamos a hacer 3 dedos y 3 dedos a profundidad y buscar la arteria braquial. Aquí me presenté con el paciente, en donde toma en cuenta y debemos tomar en cuenta que el paciente esté sentado y los pies descansando en el suelo. El brazo debe estar casi a la altura del corazón, descansando sobre una superficie plana. La colocación del manguito debemos hacerlo aproximadamente de 2-3 centímetros por encima de la fosa cubital y también debemos buscar la arteria braquial. Al estar poniendo el tensiómetro debemos asegurarnos que esté ajustado, pero no debe estar demasiado aprieto. El uso del estetoscopio debe ser colocado sobre la arteria braquial, justo debajo del tensiómetro. Es importante que escuches claramente los ruidos de Korotov para una medición precisa. Ya una vez puesto el tensiómetro, tenemos que inflar el manguito hasta que la presión supere los 180 milímetros de mercurio o hasta que ya no escuches el pulso. Al momento de ya realizarlo eso, debemos desinflarlo lentamente el manguito o tensiómetro aproximadamente a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Aquí
Aquí ya vemos la presión sistólica y diastólica, pues la presión sistólica se detecta cuando escuchas el primer ruido fuerte y la presión diastólica se detecta cuando el ruido desaparece. El punto clave es asegurarse de leer correctamente ambos valores y registrar tanto la presión sistólica como la diastólica de inmediato para evitar errores. Una vez ya terminado, le expliqué a mi paciente que su estado de presión arterial está normal porque él tuvo alrededor de 120/80 milímetros de mercurio y que está en un buen estado de salud. Al decirle los datos a mi paciente, pues lo pasé esto al registro y él muy agradecido me lo firmó. Bueno, eso es todo sobre la toma de presión arterial. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video.